Okay, let's go. Estoy en Cambrils de vacaciones y salgo de los cines de Vilaseca, los cines de al lado de PortAventura World. Os voy a contar primeras impresiones de Superman. Your actions. Your choices. Con este Superman he tenido sentimientos muy encontrados. Hay cosas que me parecían interesantes y otras que me han sacado bastante de la película. Pero en general creo que va a tener un gran éxito. Va a triunfar bastante porque es muy James Gunn, pero muy marvelizado. Muy para todos los públicos. Aunque tengo que reconocer que la química entre Lois y Clark es bastante buena y Lex Luthor me parece, si no el mejor, de los mejores Lex Luthor que ha habido en el fucking cine. A mí me parece mucho más Superman, el Superman de Henry Cavill y de Zack Snyder, porque lo veo mucho más épico, con mucha mayor carga dramática y con planos muy solemnes, muy parecidos a los sacados del propio cómic de Jim Lee. Pero como os digo, la versión de Zack Snyder dividió al público por ser tan adulto, profundo y oscuro. Y este Superman de David Koenigsberg, yo creo que, a pesar de que probablemente tenga haters que busquen un Superman más adulto, en general va a gustar a todo el fucking mundo. Y es que el gran problema que yo también le veo a Superman, al Superman de James Gunn, es que no llega a profundizar y a conectar emocionalmente con los espectadores, en el sentido de que al final todo es muy divertido, todo es muy para todos los públicos y bueno, en cierta manera es entretenido, pero cuando intentas buscar también una profundidad emocional dentro de una película así es complejo, y en numerosas ocasiones a mí me sacaba del drama. Era en plan, te hago un Superman que no es un todopoderoso dios como Henry Cavill, que es más humano y que así vas a tener en todo momento como más sensación de miedo porque sabes que puede pasar en cualquier momento cualquier cosa a Superman porque no es todo indestructible y todopoderoso. Vale, por un lado me dices eso, en un momento siento miedo ni siento que pueda ocurrir algo porque en todo momento estás con el humor, incluso el propio Superman hace gags de humor que creo que están un poco fuera de la película, que te hacen salir un poco fuera. Los personajes también están constantemente con ese tono muy para todos los públicos que quiere darle James Gunn. Este Superman no es el que muchos queríamos, pero es el que ahora mismo pues más puede cuadrar. Aunque pueda cuadrar en estos momentos, este Superman, de los principales problemas que yo le veo es que la película empieza in media res. Y para mí eso es un fallo, porque no te exijo ni te pido que cuentes otra vez los orígenes de Superman, que ya lo sabemos y los hemos visto en cientos y miles de veces, pero aún así empezar en media res, ya donde Superman lleva muchos años en la civilización, te lleva a que no hagas una construcción biográfica del mito, de la leyenda, del superhéroe, del dios humano encarnado, y te lleva a que no haya ese miticismo alrededor de la figura. Si algo hizo de manera sublime Zack Snyder, obviamente es esta construcción del mito, la leyenda, el dios que llegó de más allá del planeta Tierra. Esa construcción que hizo con Hans Zimmer, que para mí es sublime, que fue masticándola poco a poco y se fue produciendo poco a poco a lo largo de la película sin que fuera muy pesado, muy lento, dándole un ritmo bastante interesante, jugando con la luminosidad, los colores, la banda sonora, para mí era una obra de arte, cosa que James Gunn lejos está de hacer. Para mí, esta construcción de Zack Snyder llevó a que al final tú supieras que la figura de Superman es la esperanza que ha llegado para la humanidad. Es un soplo de brisa dentro de un mundo lleno de caos y de violencia. Es ese líder que puede guiarlos a todos hacia el sol. Y eso es lo que consiguió Zack Snyder trabajando esa figura
arquetípica. Una cosa que yo amaba del Superman de Zack Snyder, de Henry Cavill, es que pues era bastante adulto y era bastante dramático. Incluso él mismo se representaba como un dios con sus debilidades humanas y morales. Aunque era demasiado oscuro para mi gusto. También Superman aporta luminosidad y en esta película pues aporta luminosidad, pero tampoco tanta, porque que le tengan colores vivos no quiere decir que tenga una luminosidad increíble. Quiere decir, él mismo no es un líder en ninguna parte de la película es ningún líder. No solamente no es un líder, sino que además es débil. No es un Superman poderoso y fuerte. Tiene cosas interesantes la película. Los temas políticos sociales los quiero analizar más en un vídeo aparte, en la reseña con spoilers, pero aquí simplemente sin spoilers quiero comentar que yo la he disfrutado, yo le doy un aprobado, le daría entre un 6 y un 7, no lo tengo claro. Es divertida, los personajes están muy bien, en términos generales tiene cosas... Las cosas positivas me pesan más que las negativas, me gustan más las positivas que las negativas. Es muy disfrutable para todos los públicos, con los peques y con todas las familias, pero personalmente creo que no... Pues que simplemente esperaba más, yo me esperaba bastante más. Me disfruto de que hay actores con buenas interpretaciones, hay actores con buenas interpretaciones, pero en la dirección creo que hay equivocaciones y en cambio lo de los personajes es un acierto, lo de la Liga de la Justicia, esta nueva Liga de la Justicia es lo que más me ha encajado realmente, las cosas que más me han encajado. Yo pensaba que me iba a disgustar y a mí me ha encajado, me ha cuadrado mucho y me ha gustado bastante. El super perrito, Crypto, bueno, vale, está muy bien, es muy divertido, pero joder, toda la película con tanto protagonismo a mí a veces me cargaba un poco. Mira que me gusta el super perrito, Crypto. Por ejemplo, el tema de las postcréditos me parece lamentable, las escenas postcréditos me parecen muy lamentables, me parece una cagada monumental, de hecho es lo que más me hizo cabrear de la película, las dos escenas postcréditos y el final de la película. Yo sé que toda esta fórmula está creada para que llegue a todos los públicos y de hecho sé que va a tener un gran éxito, sé que lo va a petar, pero yo me esperaba una película bastante más profunda y más adulta, no tan infantil, la verdad. Luego Martha y Jonathan Kent, hay una escena nada más en la película y muy corta, siendo que son los principales pilares de Superman y de Clark Kent, un poco. Por ejemplo, me hubiera gustado que fuera un poco más rollo El Escuadrón Suicida, que también tiene su tono así para todos los públicos, pero luego también tiene un tono más adulto, mucho más adulto y más sangriento, pero tiene ese rollo de los monstruos y las cosas que son un poco bizarras, pero a mí me gusta más ese tono que el de Superman. Pero entiendo que Superman es el superhéroe más famoso de la historia de la humanidad y que tienes que darle un tono para todas las familias para que tenga un éxito. Espero que os haya gustado esta reseña, esta crítica. Suscribiros, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido Superman, qué os parece, cómo la veis y nos vemos próximamente. Hasta luego, que la fuerza os acompañe, my friends. A rockear por siempre.